Buenos días. Hoy vamos a continuar con este tema de los cronogramas de los pagos que se generan por un financiamiento. Hemos visto la vez anterior la definición de tasa de interés, que básicamente es el costo que se tiene que pagar por el uso del dinero en un tipo determinado expresado en porcentaje. Vimos también los tipos de tasas de interés que vamos a usar, que es la tasa nominal, la tasa efectiva y la tasa continua, y la forma de cálculo que se tiene para cada uno de estos tipos de tasas. Hoy día vamos a ver un tema que quedó pendiente, es ver cómo se analizan los periodos para hacer el cálculo de los intereses. Y vamos a ver tres convenciones, perdón, cuatro convenciones y una convención adicional sobre los días festivos. Vamos a ver primero en lugar la convención 30360. ¿Qué quiere decir la convención 30360? En esta convención se considera que los días de cada mes tienen 30 días, así sea enero, febrero, marzo, abril. Todos los meses tienen 30 días. Y el año tiene 360 días. Así sea un año normal o un año bisiesto, todos los años tienen 360 días. Entonces se genera una base de 30, 360. Por ejemplo, si tomamos un préstamo de 100 con una tasa anual, vamos a considerar en este caso siempre, y para todo el video, tasas anuales. Hay otros tipos de tasas que, que también se pueden dar, que son tasas eh, digamos, con capitalización semestral, pero normalmente cuando uno toma un préstamo en un banco o emite un bono, usa o expresa su tasa como una tasa anual. Entonces, pues, en este caso, todas las tasas van a ser tasas anuales. Y vamos a ver en primer lugar un periodo de un mes. Vamos a hacerlo de ejemplo para 2 meses, 12 meses y 24 meses. En este caso, el número de periodos se va a expresar como la división entre 30, que es el número de meses, un mes, entre 360 días. En este caso, como son 2 meses, sería 60 entre 360, para 12 meses 360 entre 360, y para 24 meses sería 720 días entre 360. Entonces, son los días que hay en el periodo entre la base, ¿no? Entonces, la base siempre va a ser 360 y los días van a depender del número de meses que se esté considerando. Como los meses son dos y todos son múltiplos de 30, también se puede expresar como 1 entre 12, 2 entre 12, 12 entre 12 y 24 entre 12 para cada periodo. O también se puede expresar directamente haciendo la división, y estos serían los factores para el número de periodos, ¿no? Entonces, con este número de periodo calculado, se calcula los intereses para todos los tipos de tasas, nominal, efectiva y continua. Por ejemplo, para el caso de tipo de interés nominal sería 100 por 8% por el número de periodos que vamos a considerar la primera expresión, 30 entre 360. En este caso sería 60 entre 360, 360 entre 360. Entonces, para hacer el cálculo sería igual al principal por la tasa por el número de periodos que vamos a ver entre paréntesis, sería 30 entre 360. O en este caso podemos considerar directamente ya el cálculo que hemos hecho, sería el principal por la tasa por el número de periodos que ya está calculado acá, un factor, ¿no? Y así similarmente para los otros casos. Entonces, en este caso simplemente es en la fórmula de la tasa nominal que ya habíamos visto la vez anterior, indicar claramente cuál es el número de periodos. Para la tasa efectiva es similar.
La fórmula se mantiene solamente que el número de periodos se hace el cálculo entre 30 y 360 para un mes, 60 entre 360 para 2 meses y, por ejemplo, para 2 años, 720 entre 360. Hagamos el cálculo para este periodo de un año, sería igual al principal por uno más la tasa elevado al número de periodos, que en este caso vamos a tomarlo directamente de esta fórmula, que sería uno, ¿no? Y acá nos hemos olvidado de algo, que sería menos el principal inicial, que sería el interés, ¿no? Y esta fórmula la podemos copiar para todos los meses. Y para la tasa continua es algo similar, sería en la fórmula 100 por exponencial. El número de periodos va a ser esta expresión 30 entre 360 y así sucesivamente, dependiendo del número de mes, menos el principal inicial. En este caso, principal por la exponencial de la tasa por el número de periodos que ya está calculado en esta celda, menos el principal. Y así se calculan los intereses. Entonces acá se ve que para cada tipo de meses se hace el cálculo del número de periodos en función de meses de 30 días y años de 360 días. Esta sería la primera convención, la convención 30360. Vamos a revisar ahora la convención 30365, que es similar al caso anterior. Los meses también son de 30 días, pero ya los años se calculan en una base de 365 días. Y acá hay que tener claro que así sea año normal o año bisiesto, siempre van a ser 365 días. Hay una convención que no vamos a ver, que es la actual, que no se usa comúnmente, que ahí sí habría que ver qué tipo de año es, ¿no? En algunos años será 365 y en otros será 366. Pero eso no lo vamos a ver porque no es una convención muy utilizada. Y los días del mes sí son 30 días, ¿no? Al igual que el anterior, mes normal o mes, enero, febrero, marzo, abril, cualquier mes, va a ser 30 días. Y para este caso, es similar al anterior. El número de periodos va a ser para un mes 30 entre 365, para 2 meses 60 entre 365 y así sucesivamente, ¿no? El número de meses entre 365. Y ya haciendo la división serían esos cálculos. Entonces, para la tasa nominal sería el principal por la tasa de interés por 30 entre 3 y 5 para un mes. Y para, por ejemplo, 2 años sería el principal por la tasa por 720 entre 365. Hagamos el cálculo, por decir acá, principal por la tasa por el número de periodos. Similarmente para todos los casos. Para la tasa efectiva igual, en la fórmula el número de periodos se reemplaza por 30 entre 365 para un mes, 360 entre 365 para un año y así similarmente para cada tipo de periodo. Normalmente para estos cálculos de 360 y 30 de 365, los periodos son mensuales, ¿no? Y hagamos el cálculo, por ejemplo, para 2 meses sería principal por uno más la tasa elevado a el número de periodos menos el principal. Como ven, la fórmula se repite, solamente hay que hacer un ajuste en el número de periodos. Y para la tasa continua igual, ¿no? Hagamos el cálculo para, por ejemplo, 2 años sería igual al principal por la exponencial de el- la tasa por el número de periodos que se está calculando menos el principal inicial, ¿no? Entonces ese sería el caso para la convención 3035.
Vamos a ver ahora la convención actual 360 y para este caso el año se considera nuevamente como un año de 360 días, no, no varía este año, y los días del mes o los días que se están considerando van a ser variables. ¿Y qué queremos decir con que sean variables? Cuando hemos visto los casos anteriores, no le hemos dado mayor relevancia a la fecha de inicio del préstamo para el cálculo, porque va a ser un mes, 2 meses, independientemente de cuándo inicie el préstamo. En este caso, cuando la conversión es actual, para los días del mes, se va a tener que considerar en qué fecha se hace el préstamo. Por ejemplo, si tomo el préstamo el 22 de agosto y lo considero un mes, acá sí puede ser un mes, medio mes o la cantidad que se considere, el plazo que se considere para el préstamo, voy a tener que calcular cuál va a ser la fecha de vencimiento. Y acá vamos a hacer una fórmula del Excel que se llama fecha.mes. Voy a escribirla acá, al costado. Es fecha.mes, que tiene como argumento el mes inicial y el número de meses. Meses transcurridos. Esta fórmula lo que me da es la fecha. eh, por ejemplo, si es un mes, sería 22 de septiembre. Si es 2 meses, 22 de octubre, 12 meses, 22 de agosto 2023 y así similarmente para el número de meses que se quiera considerar. Entonces, calculamos, por ejemplo, si es un mes, cuál es la fecha en la que estaría venciendo este préstamo. Y el número de días ya no va a ser 30, sino va a ser la diferencia entre esta fecha de vencimiento y la fecha inicial. En este caso sería 31 días. Por lo que la convención ahora va a ser 31 entre 360 y este sería el cálculo de esta división. Por ejemplo, para 2 meses, el 22 de agosto, de octubre de 2022, el número de días va a ser 61 y la convención va a ser 61 entre 360. Y así similarmente para un año, 365 entre 360 y para 2 años, 731 entre 360. Y acá ver un tema. Si un año tiene 365 días, 2 años debe tener 730 días, pero el cálculo para este plazo está haciendo 731. Entonces esto quiere decir que hay un año bisiesto, el 2024 es bisiesto, por lo que la diferencia de fechas está saliendo 731 y no 730. Entonces, este actual lo que hace es la diferencia de días reales entre la fecha de vencimiento y la fecha de inicio del préstamo. Entonces ya con este cálculo del número de periodos, el cálculo de los intereses es similar al caso anterior, ¿no? Simplemente varía el factor del número de periodos. En ese caso sería 31 entre 360 para un primer mes, 61 entre 360 y al final 131 entre 360. Y los cálculos son similares para la tasa nominal, la tasa efectiva y la tasa continua como hemos hecho anteriormente. Vamos a hacer, por ejemplo, este cálculo para 2 meses sería principal por la tasa por el número de periodos, ¿no? Para la tasa efectiva vamos a hacer para un año, sería igual al principal por 1 más 8% elevado a, mm, perdón, acá vamos a hacer igual al principal por 1 más la tasa que es 8% elevado al número de periodos menos el principal inicial. Me da el interés 8,1 y hagamos el ejemplo para la tasa continua, sería igual al principal que es 100 por el exponencial de la tasa por el nuevo plazo, por el nuevo número de periodos,
menos el principal inicial, ¿no? Entonces tenemos ya los cálculos que se van realizando de los intereses con esta convención. Y la otra convención es actual 365. Es similar a la anterior en el cálculo de los días. Igualmente que hay que calcular con una fecha de inicio, porque hay que calcular la fecha de vencimiento y los días, porque los días de mes también son variables, ¿no? Porque es actual. Y los días del año es 365 días. Esta es la diferencia con el caso anterior, que los días eran 360 días. Acá 365 días. Acuérdense que esto es independiente de que sea bisiesto o no, siempre va a ser 365 días, ¿no? Y la convención va a ser 31 entre 365 días, así similarmente para 2 años también 731 entre 365 días, ¿no? Y el cálculo es similar, solamente que con este nuevo factor, ¿no? Ahora, vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, vamos a ir a esta convención actual 360 y veamos qué pasa si el día que tomé el préstamo cae un sábado, cae un domingo. En algunos casos te van a decir, ya, cayó sábado, pagas el lunes y no varía el interés, sigue pagando lo mismo. Esto normalmente se da cuando una empresa emite un bono, por ejemplo, y es 30 a 360, ¿no? Y va a pagar en la fecha siguiente sin variar el monto del interés. También se da, por ejemplo, cuando tomas una deuda, por ejemplo, en un leasing y tienes cuota constante, ¿no? Te van a decir, ya cayó sábado, págalo el lunes, págalo el viernes, va a depender de cómo trabaje cada banco. Pero hay algunos préstamos que te dicen, no, esto hay que ajustarlo. Si es sábado, los bancos trabajamos de lunes a viernes, el sábado no hay transferencias bancarias, así que ni sábado ni domingo, así que el pago lo vas a tener que hacer el día lunes siguiente, pero vas a tener que ajustar el interés hasta esa fecha. Entonces vamos a ver cómo se hace este cálculo, ¿no? Por ejemplo, tomé un préstamo, actual 360, variable, porque es actual, y lo tomé el día jueves 18 de agosto. Entonces pasa el primer mes y cae domingo 18 de septiembre. Entonces no se puede hacer este pago el día domingo, hay que hacer el pago el día siguiente, ¿no? El día siguiente sería el día lunes. Vamos a hacer un pequeño cálculo acá para, digamos, usar una fórmula y no tener que hacer manualmente el cálculo de los días. Vamos a ver que en el Excel los días de la semana van numerados desde domingo hasta sábado. Domingo es día 1, sábado es día 7. Entonces, si quiero saber qué día de la semana es un día determinado, vamos a usar la fórmula día C. Día C de la fecha. Esto te dice qué día de la semana es la fecha que se está calculando. Por ejemplo, en este caso, día C de, de vencimiento me da 1, porque es un domingo. Entonces, si es un domingo, yo voy a tener que sumarle un día. Si esto fuera 7, si fuera sábado, tendría que sumarle 2 días. Entonces vamos a usar una fórmula condicional que va a ser para que el cálculo sea directo. Si el día de la semana es igual a 7, lo que voy a hacer es a la fecha le voy a sumar 2 días. En caso contrario, con la condicional, vamos a poner otra condicional más anidada. Si el día de la semana es igual a 1, voy a tomar la fecha más 1. En caso contrario, que no se cumpla ninguna de las dos condiciones, quiere decir que estamos en un día entre lunes y viernes, un día hábil, vamos a poner la fecha.
y cerramos las dos condicionales. Entonces ya calcula que el día va a ser lunes, el día siguiente va a ser lunes. Similarmente lo hacemos para los otros días. Por ejemplo, 3 meses cayó eh, el día martes, entonces martes no hay que hacer ningún cambio para 2 meses, perdón. Ya. Para 12 meses cayó viernes, tampoco hay que hacer cambios, y para 24 meses volvió a caer domingo, entonces sí hay que hacer un cambio al lunes. Entonces los nuevos plazos se ajustan. Ahora sería 32 días, 61 días, y así similarmente para los otros casos. Y el valor ya estaría, el interés se calcula como 32 entre 360, 61 entre 360, 365 entre 360 y 732 entre 360. Y los cálculos son similares, ¿no? Por ejemplo, acá para la tasa nominal sería principal 100 por la tasa por este plazo ajustado. Para la tasa efectiva sería el principal por uno más la tasa elevado al plazo ajustado menos el principal. Y para la tasa continua sería también cálculo similar, sería igual al principal, que es 100 por el exponencial de la tasa por el nuevo número de periodos, todo esto menos el principal inicial. Para ver, perdón. Ah, perdón, es exponencial, ¿no? Y bueno, esto sería el cálculo para la, cuando hay un día festivo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta en el contrato, normalmente te van a decir qué convención es de acto al 360, 30 al 360, y también cómo se hace o no el ajuste si es que hay un día festivo. Bueno, este sería el segundo video. Vamos a continuar en otros videos ya viendo ya los ejemplos de los cronogramas usando estas convenciones, ¿no? Eh, Les agradezco por su atención. Por favor, también les agradecería si se suscriben al canal y le dan like y pueden compartirlo con las personas que crean que les puede interesar. Vamos a dejar también en la descripción el archivo para que ustedes lo puedan revisar, ¿no? Y cualquier duda, cualquier consulta, también agradeceré sus comentarios. Gracias, nos vemos en una nueva oportunidad.